Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Luis Maiwa desde Ñuca Quichua. Realizamos videos y contenidos sobre Quichua para que su aprendizaje y la enseñanza de la lengua Quichua sea mucho más fácil. En esta ocasión vamos a grabar un video muy interesante pero cortito con la cual ustedes van a aprender a diferenciar entre usted y tú pero en Quichua. Así que sean bienvenidos a este video y espero aprendan mucho. Ali Shamushka Kapaichi Mashikuna. Bueno, de esta manera vamos a empezar a explicar cómo usar correctamente el pronombre kikin. En quichua es usted. Para eso pues vamos a recordar rápidamente que nosotros tenemos en quichua 6 pronombres, que es ñuka, can, pai, ñukanchik, cancuna y paikuna. Son 6 pronombres. Pero para la parte, digamos, formal, nosotros usamos, así como en el español, usted. Sí, también en quichua hay esa palabrita, el pronombre kikin. Y eso es lo que vamos a aprender justamente en este video. Así que como ustedes pueden observar, aquí ya tengo la diferencia entre tú y usted en quichua. Pueden darse cuenta que aquí tengo dos cuadros prácticamente que especifica cada uno de ellos cómo es que debe realizar. Aquí tengo el can, en quichua es tú, ¿sí? Entonces aquí en cambio tenemos cancuna, la traducción sería ustedes, ¿ya? Y a este lado en cambio tenemos lo que es el kikin, ¿sí? Viene a ser usted, y kikin kuna, ustedes, pero digamos de la parte formal, ¿de acuerdo? Entonces principalmente el can, que viene a ser un tuteo de tú, ¿no es cierto? Se usa más en amigos, en familia, también puede ser en conocidos, con personas que ya se tiene más confianza, con personas que tal vez son familias y comparten muchas cosas, tal vez viven dentro de la misma casa, pues se trata de tú, ¿no es cierto? Mientras que kikin en cambio se usa más con personas desconocidas, ya con personas desconocidas a quienes tal vez estamos conociendo en ese momento. Se usa mucho también en personas mayores, ya autoridades. Sí, principalmente esto es como una muestra de respeto. Sí, puede ser de desconfianza también, es la formalidad. Entonces sí es bastante recomendable usar el kicking cuando a una persona pues se le trata de una manera, digamos, un tanto especial, tal vez por la desconfianza o puede ser por el respeto que se tiene. Aunque con el can también el respeto existe, pero siempre la formalidad. Por ejemplo, yo llego donde un doctor, si no le puedo decir de tú, tendré que decir kicking, usted, no sé, tal, alguna autoridad, siempre hay que tratarle de kicking, entonces debemos aprender a usar correctamente las formalidades también en quichua. Entonces, inclusive aquí pueden observar que están unos amigos, sí, un viernes por la tarde, mientras que aquí están en cambio ya vestidos inclusive formalmente en el trabajo. Entonces, son cosas bastante sencillas, pero que a su vez a ustedes les puede ayudar a diferenciar entre el kicking y el can. Ya, entonces, para que nosotros aprendamos a usar correctamente. Acá tengo ya pequeños ejemplos, Yuya y Kuna, que vienen a hacer oraciones. Ya, aquí ya tengo algunas oraciones, Yuya y Kuna, ¿ya? Entonces tengo 4 oraciones básicamente. La primera pues dice, Kanga Huyeisha Warmigu Kangi, tú eres una mujer bonita, ¿ya? Entonces, Kanga Huyeisha Warmigu Kangi, tú eres una mujer bonita, ¿sí? Una mujercita bonita. Entonces lo de los diminutivos y todas esas cosas pues ya lo saben perfectamente. Aquí tengo kan, el pronombre personal. Huyaisha es bonita, mientras que warmigu es mujercita, el ku es el diminutivo. Kanki, eres. ¿Ya? Kanga Huyaisha warmigu kanki, tú eres una mujercita bonita. Acá adentro tengo kankunaka wawakuna kankichik. ¿Ya? Ustedes son niños. ¿De acuerdo?
ustedes son niños, pero quiero que se fijen aquí can, también cancuna. Digo can porque aquí es mi esposa, acá están mis hijos, entonces la confianza existe, vivimos dentro de la casa y por lo tanto nos tratamos de tú, ¿ya? Mientras que aquí en cambio vamos a ir con kikin. Kikinga, huyeyaguta y achachingi. ¿Sí? Usted enseña bonito o enseña muy bonito, ¿ya? Kikinga, huyeyaguta y achachingi. Usted enseña muy bonito. Entonces aquí ya le trato de kikin. Usted, ya no estoy diciendo tú enseñas bonito, sino usted enseña muy bonito. Y a su vez tengo otro gráfico acá adentro que dice Kikin Kunaka, Isla Santa María es ISM. Isla Santa Mariapi Yamkangichik. Quiere decir, ustedes trabajan en Isla Santa María. ¿De acuerdo? Entonces, aprendamos a usar correctamente el Kikinkuna, el plural, y el Kikin, que viene a ser el singular. ¿De acuerdo? Si ustedes también tienen más ejemplos, tal vez quieren preguntar algo, no duden en escribir en comentarios, no duden también compartir, sugerir a sus amistades, a los conocidos. Esto cada vez va creciendo más. ¿Ya? Entonces de esta manera estamos ya llegando a la parte final de nuestro video. Les decía que es sumamente corto el video y justamente de eso se encarga Ñuka Quichua, de minimizar, de facilitar, de hacerle más sencillo a nuestro idioma para que el aprendizaje también sea más rápido, pero eso no quiere decir que pierda la comprensibilidad. Dentro de ella también lo está. Así que agradecerles por haber visto este video. De esta manera estamos cerrando nuestro video de cómo usar usted y tú en Quichua. Espero haya sido de tu agrado y sobre todo hayan aprendido. Comparte esto con tus amistades para que más personas vayan uniéndose a este programa de Ñuka Quichua. Recuerda también que cada miércoles estamos transmitiendo a las 8 de la noche Quichua Kausai. Así que invitados todos para tratar temas relacionados a nuestra identidad, al Runa Kausai, al Runa Kai, el Quichua. Así que un gusto hacer videos para ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.